Mateo capítulo 9. Hemos estado estudiando los capítulos 8 y 9 de Mateo y hemos estado viendo 10 milagros que encontramos en estos dos capítulos, capítulo 8 y 9 de Mateo. Y el tema esta tarde es poder sobre la oscuridad. Poder sobre la oscuridad, el tema de esta tarde, Mateo capítulo 9. Hemos visto hasta ahorita, usted recuerda, 8 de los 10 milagros que encontramos en esos capítulos. Y hoy vamos a llegar a los últimos dos milagros, la sanidad de dos hombres ciegos y la sanidad de un hombre endemoniado que era mudo, que no podía hablar. Vamos entonces a Mateo capítulo 9, vamos a leer el versículo 27 al 34. Dice la palabra de esta manera: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero, salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Hemos estado estudiando estos 10, ahora 10 milagros de Jesús que encontramos en dos capítulos, 8 y 9 de Mateo. Y hasta ahorita lo que hemos aprendido es que cada uno de estos milagros físicos tiene un significado espiritual. Cada uno de ellos. Cada una de estas enfermedades físicas que Jesús sana representa un diferente aspecto del pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, usted recuerda, hablamos de la lepra. Y la lepra representa la impureza del pecado en nuestra vida. La parálisis. Jesús habló paralítico. La parálisis representa la impotencia de nosotros frente al pecado. Entonces, la pregunta esta tarde: ¿qué es lo que significa o qué representa la ceguera que vamos a estar estudiando esta tarde? Y la ceguera es un símbolo de la oscuridad espiritual. El estado de estar ciego a la verdad de Dios, no poder entender o ver la verdad de Dios, una oscuridad espiritual. Jesús vino como luz al mundo, dice la palabra, él vino como la luz del mundo y él vino a liberarnos del poder de la oscuridad, del poder de las tinieblas. Pero como hemos visto y veremos, dice la palabra que la gente prefirió que las tinieblas en vez de la luz. La gente prefirió las tinieblas en vez de la luz. Entonces, es interesante que en todo el Antiguo Testamento, antes de Jesús, todo el Antiguo Testamento, no se registra ninguna persona recibir un milagro de sanidad divina de la ceguera. Ningún ciego recibió su vista. Entonces, esto es algo nuevo que vino con Jesús. Y es una indicación muy poderosa que el reino de Dios había venido con Cristo. El reino de Dios. De hecho, si usted lee las Escrituras, usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay más milagros de sanidad divina de la ceguera registrados en los evangelios que todo otro tipo de milagro. Más gente fue sanada de ceguera, los más ciegos fueron sanados. Entonces, vamos a ver estos dos milagros juntos: la sanidad de estos dos hombres ciegos y luego también la sanidad de este hombre endemoniado que era mudo. Y vamos a ver cómo se relacionan el uno con el otro y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, vamos a ver qué significan tus milagros para nosotros. Lo importante, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? ¿Qué significan tus milagros para nosotros hoy? Primeramente, vemos que Jesús tiene poder sobre la oscuridad espiritual. Ante todo, la sanidad de estos dos hombres ciegos significa que Jesús tiene poder sobre la oscuridad, las tinieblas espirituales. Versículo 27 al 31 una vez más. Dice: pasando de allí le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice luego: llegando a la casa,
Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron, dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho. Y los ojos inmediatamente fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, no le digan a nadie, mirad que a nadie lo sepa. Pero, dice el versículo 31, saliendo ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 5 cosas que yo quiero que veamos en estos versículos. 5 cosas acerca de este milagro antes de entrar en el significado espiritual. Primeramente, estos dos hombres ciegos que vienen siguiendo a Jesús lo llaman hijo de David. Y este término, hijo de David, era el título del Mesías, era un título para el Mesías, que quiere decir el Mesías. El Antiguo Testamento lo hace muy claro que el Mesías vendría de la descendencia de David. Entonces, estos hombres ciegos no podían ver físicamente, pero reconocían que Jesús era el hijo de David. Y esta es la primera vez que alguien se dirige a Jesús como el hijo de David en el Evangelio de Mateo, aunque Mateo, si usted recuerda el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nos prepara desde el primer versículo de su Evangelio que Jesús es el hijo de David. Pero de acuerdo al Antiguo Testamento, una de las señales que del Mesías es que haría milagros, incluyendo dar vista a los ciegos. Dice Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces, una palabra, cuando venga Jesús, cuando venga el Mesías, cuando llegue Jesucristo, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas y serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, una vez más les recuerdo, no hay ningún registro de una persona ciega recibiendo su vista o siendo sanada en todo el Antiguo Testamento. Esto solamente sucede cuando llega Jesús. Entonces, cuando estos dos hombres ciegos siguen a Jesús y le llaman, ten misericordia de nosotros, hijo de David, es una indicación muy clara que ellos creían que Jesús verdaderamente era el Mesías. Reconocían, Jesús tiene que ser el Mesías. Estos dos hombres tal vez estaban físicamente ciegos, pero ellos conocían, veían la verdad acerca de Jesús, de la identidad acerca de Jesús, más claramente que todas las personas alrededor. Podían ver con sus ojos espirituales que Jesús realmente era el Mesías. Ahora, segundo, si usted nota ahí en lo que acabamos de leer, Jesús no los sana inmediatamente. Ellos van siguiendo a Jesús, diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús no lo sabe inmediatamente. Él espera hasta que entran en casa. Esto no fue un milagro público ante la multitud, sino que este milagro sucede en una reunión privada con Jesús. Cuando Jesús levantó la hija del gobernante de la muerte, primero hizo que echó a la gente afuera de la casa. Un milagro privado. Cuando Jesús aquí sana a estos dos hombres ciegos, Él espera hasta que estén lejos de la multitud, estén dentro de la casa. Tercero, note el énfasis en la fe una vez más. Les dice Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu fe, conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces hemos visto que este ha sido el tema común en toda esta sección, todos los capítulos acerca de los milagros. Jesús responde a la fe. Jesús respondió a la fe del leproso. Jesús respondió a la fe del centurión. Jesús respondió a la fe del paralítico. Jesús respondió a la fe del hombre principal. Y la semana pasada Jesús respondió a la fe de la mujer que tocó su manto. Jesús responde a la fe de las personas. Pero note aquí, es interesante que no solamente es fe en Dios que se requiere, sino que es fe en Jesús específicamente. Fe en Jesús. Jesús no les pregunta a estos ciegos, ¿creen que puedo pedirle a Dios y Él hace el milagro? No, Él les preguntó, ¿creen que yo lo puedo hacer? ¿Creéis que puedo hacer esto? Entonces, no solamente es necesaria la fe en Dios, pero la fe en Jesucristo es la que cuenta. Y finalmente, la cuarta cosa que notamos
es el toque físico de Jesús. Dice claramente la palabra que antes de sanar a estos hombres ciegos, Jesús tocó sus ojos. Y una vez más, hemos visto hasta ahorita cómo ha sido un tema común en estas sanidades. Jesús a menudo toca a las personas antes de sanarlos. Jesús tocó al leproso antes de sanarlo. Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro antes de sanarla. Jesús tomó a la hija del gobernante por la mano antes de levantarla. Jesús dejó que aquella mujer tocara su manto, permitió que la tocara su manto antes de que recibiera su sanidad. Entonces, estamos hablando aquí de un toque personal de Jesús, que nos demuestra su compasión. Él está personalmente involucrado en estas sanidades. La compasión de Jesús. Pero también este toque de Jesús ayuda a la fe de las personas que está haciendo, pues, que está haciendo por ser sanada. Y finalmente vemos aquí la advertencia de Jesús que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. ¿Te recuerda? Mateo capítulo 8, Jesús le dice la misma cosa al leproso: ve y no le digas a nadie, que nadie sepa de esto. Jesús a menudo le decía a las personas que sanaban que no le dijeran nada a nadie. Y parte de la razón es que Jesús sabía que la palabra se iba a desparramar, iba a obstaculizar en vez de ayudar a su ministerio, iba a causar obstáculo. La gente sería más interesada en recibir sanidad que escuchar el mensaje. Y esto también iba a acelerar su conflicto, que ustedes hemos hablado hasta ahorita. Hay un conflicto entre los líderes judíos y Jesús, y esto iba a acelerar el conflicto. Y el plan de Dios de llevar a Jesús a la cruz todavía estaba a unos cuantos años más adelante. Entonces Jesús le da esta advertencia a estos ciegos: mirad que nadie lo sepa. ¿Pero qué hicieron? Así que salieron y comenzaron a compartir con todas las personas. Pero es interesante algo. Dice Mateo, usted puede verlo ahí, usted dice en su Biblia. Dice que cuando salieron, versículo 31, ¿de qué hablaron? No estaban hablando de su milagro. Dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de él, no del milagro. Comenzaron a hablar de Jesús. Comenzaron a hablar más de Jesús. El enfoque de estos dos hombres ciegos fue: Jesús el Mesías. Usted recuerda, ellos reconocieron: Jesús, hijo de David. Con sus ojos ciegos físicamente, espiritualmente reconocían que Jesús era el Mesías. Y luego dice la palabra aquí que salieron y comenzaron a divulgar el mensaje, de hablar de él, de que Jesús era el Mesías, no de su sanidad, sino que Jesús realmente era el Mesías que había sido prometido. Ahora, quiero que veamos ahora el significado espiritual de este milagro. Y es que Jesús tiene poder sobre la oscuridad espiritual. Pero parte del problema de la oscuridad espiritual, tinieblas espiritual, la Biblia dice que la gente prefiere la oscuridad a la luz. Vaya conmigo, Juan capítulo 3. Jesús, las palabras de Jesús, Juan capítulo 3, versículos 19 a 21, dice así. Jesús dice: y esta es la condenación, que la luz, que Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente, dice la palabra, prefirió las tinieblas a la luz porque sus acciones eran malas. Cuando Jesús vino al mundo, él vino como la luz, exponiendo la oscuridad, la tiniebla. Pero el mundo rechazó la luz porque la gente no quería que sus pecados fueran expuestos. Y esta es parte del problema de la oscuridad espiritual. La gente prefiere la oscuridad, la tiniebla a la luz. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Jesús ofrece luz a aquellos que caminan o están caminando en la oscuridad.
Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, la tiniebla, la oscuridad en la Biblia es un símbolo de pecado, es un símbolo de rebelión, es un símbolo de estar perdido. Y la Biblia nos dice, en contraste, Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces Jesús ofrece luz a aquellos que andan o caminan en tiniebla, en oscuridad. Cuando Jesús comisionó al apóstol Pablo que trajera el evangelio a los gentiles, él usó estas palabras en Hechos capítulo 26, versículos 17 al 18. Le dijo así Jesús: ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, aquí tenemos la oferta de luz sobre la oscuridad, pero no solamente es eso, sino que incluye, dice la palabra, incluye el perdón de pecado y incluye un lugar entre aquellos que han sido santificados por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el significado de esta sanación de estos ciegos por parte de Jesús? Y es que la respuesta es que Jesús tiene el poder sobre las tinieblas, la oscuridad espiritual. Pero también aprendemos aquí, Jesús tiene el poder sobre el príncipe de las tinieblas. Aquí acabamos de leer en Hechos, capítulo 26, se menciona a Satanás. Y esto nos trae a un segundo espiritual, segundo significado espiritual detrás de la sanidad de Jesús de estos hombres ciegos. Jesús no solamente tiene el poder sobre la oscuridad espiritual, Jesús tiene el poder sobre el príncipe de las tinieblas. Y vemos esto en el segundo milagro que está aquí relacionado con la sanidad de estos dos hombres ciegos. Vaya conmigo ahora a los versículos 32 y 33. Continúa la historia. Mientras salían los hombres ciegos ya sanos, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ahora, llegamos aquí al último de los 10 milagros que encontramos en Mateo 8 y 9. Y como forma extraña, este es el relato más breve de todos los milagros escritos. De todos los milagros que hemos visto en estos dos capítulos, capítulos 8 y 9, este es el relato más breve. No se da ningún detalle de lo que sucedió, como que eso es algo que solamente se agrega. Pero también encontramos aquí el primer ejemplo de Jesús sanando a alguien que está mudo. Ya hemos visto, usted recuerda Mateo capítulo 8, el milagro que demostró el poder de Jesús sobre Satanás cuando sanó a los dos endemoniados en el capítulo 8 de Mateo. Entonces, ¿por qué ocurre aquí este milagro? ¿Por qué aquí ahora? ¿Por qué esta naturaleza tan abreviada este milagro? Y eso nos llama la atención porque quiere decir que está conectado con el milagro anterior. El milagro de la sanidad de este endemoniado mudo está conectado con el milagro anterior de la sanidad de los ciegos. Hay una conexión entre los dos milagros. Demuestran ambos milagros que Jesús tiene el poder sobre la tiniebla, sobre la oscuridad. Esto se convierte más claro. Usted puede leer en su casa Mateo capítulo 12, versículo 22, cuando Jesús sana a un hombre que era sordo, mudo y endemoniado. Entonces Jesús tiene el poder sobre la oscuridad espiritual y Jesús tiene el poder sobre el príncipe de las tinieblas. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Satanás solamente quiere hacer daño a nuestra vida, pero Jesús solamente quiere traer bondad y luz a nuestra vida. Entonces, cuando encontramos siempre en la Biblia, cuando encontramos una persona poseída, esa persona siempre es afectada de una manera negativa. Los dos endemoniados, usted recuerda en Mateo capítulo 8, dice la palabra que estos dos endemoniados andaban desnudos, se cortaban.
El niño que encontramos en Lucas, en Marcos capítulo 9, el niño endemoniado, le dice que le entraban convulsiones y se aventaba el fuego. Lucas nos dice también, Lucas capítulo 13, nos habla de una mujer que llevaba 18 años paralizada por un espíritu maligno. Y aquí en Mateo capítulo 9 encontramos a este hombre que está endemoniado y no puede hablar. Una vez más, Satanás solamente quiere traer daño a nuestra vida. Pero también vemos aquí que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. No solamente Satanás quiere traer daño a nuestra vida físicamente, sino también espiritualmente quiere traer daño. Él quiere evitar que nosotros conozcamos la verdad acerca de Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que Satanás ha cegado la mente de los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, todo esto es por el príncipe de las tinieblas. Satanás ha cegado las mentes para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo. Pero encontramos aquí, en este relato, que Jesús también vino, no solamente vino a sanar, sino que vino a destruir las obras del diablo. Satanás ha cegado la mente de los incrédulos, pero la Biblia dice que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Primero de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Satanás vino para destruir las obras de Dios. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. ¿Quién va a ganar? ¿Qué cree usted que va a ganar? El mundo endemoniado. Este mundo endemoniado también nos trae otra muy importante lección espiritual. Los que están ciegos a la verdad, ciertamente tampoco pueden hablar de la verdad. Pero cuando Cristo abre los ojos, Él también abre la boca para hablar la verdad de Dios a un mundo incrédulo. Y esto nos lleva a la tercera parte. Y la pregunta es, ¿cómo responderás a los milagros y al poder de Jesús? Mateo termina este relato dándonos dos diferentes reacciones a los milagros de Jesús. Encontramos la reacción de la multitud y encontramos la reacción de los fariseos. Vaya conmigo, versículos 33 y 34. Dice que después de que Jesús echó fuera el demonio, habló el mudo y luego dice así, y la gente se maravillaba. Estaban maravillados, decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero vamos a ver ahora la actitud de los fariseos. Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echan fuera los demonios. Dos reacciones muy diferentes. La reacción de la multitud era una de asombro, de maravilla. La sanidad de este hombre, de estos hombres ciegos, era algo nuevo, algo que nunca jamás se había visto en Israel. En todo el Antiguo Testamento no encontramos ninguna sanidad de un ciego hasta cuando Jesús aparece. Entonces, algo nuevo. El echar fuera el demonio que había hecho este hombre también mudo, también es algo nuevo. Entonces, el poder y la variedad de milagros que Jesús estaba haciendo, nada como esto se había visto antes en todo Israel. Esta es una clara señal de la venida del reino de Dios. El reino de Dios había venido, ¿por qué? Porque había llegado el rey. Jesucristo había venido a la tierra. Entonces dice la palabra que la multitud se quedó maravillada en lo que Jesús estaba haciendo. Pero veamos entonces la reacción de los fariseos. La reacción de ellos fue una rechazo de incredulidad. Pero antes de hablar de esto, quiero que veamos algo aquí muy importante. Veamos lo que Mateo está haciendo aquí. Al compartir estas dos reacciones con nosotros, Mateo nos está empujando a nosotros a también tomar o hacer una decisión. Tenemos varios diferentes grupos representados en este pasaje. Y cada grupo tiene una diferente actitud hacia Jesús. Y cada grupo representa o requiere un diferente enfoque cuando compartimos nosotros ahora las buenas nuevas de Jesús con ellos. Aprendemos esto aquí. Nos lleva al evangelismo esta historia. Lo que aprendemos aquí es que hay personas, como vimos en esta historia, que hay personas que están buscando a Jesús.
Hay personas que son como estos hombres ciegos que vinieron ellos mismos por su misma voluntad, vinieron buscando a Jesús, que Jesús los liberara. Y hay personas que están buscando que el Señor los haga libres. Y nosotros tenemos que ser sensibles a estas personas espiritualmente. O sea, algunas personas están buscando, están listos, espiritualmente listos para recibir de parte del Señor. Y nuestra parte, nuestra responsabilidad es animarles a venir a Cristo, que solamente puede darles el poder sobre las tinieblas. Pero también vemos en otras partes personas que no saben que son prisioneros de Satanás. Vemos en el ejemplo del mudo endemoniado. Él no vino solo, lo trajeron a Jesús. No vino por su propia cuenta, lo trajeron a Jesús. Y hay muchas personas que no están buscando a Jesús porque no saben que son cautivos, son esclavos de Satanás. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, aprendamos esto esta tarde, es advertirles de su estado, de su condición, y orar que sea Dios quien abra sus ojos y los traiga a Jesucristo para ser salvos. Y tercero, hay personas, tristemente, que han endurecido sus corazones hacia Dios. Y vemos este ejemplo de los fariseos, de la reacción de los fariseos. Los fariseos rechazaron por completo a Jesús. Si usted recuerda, Mateo 9 nos está introduciendo a este conflicto creciente entre Jesús y los líderes judíos que va a explotar en los capítulos 10 al 12 de Mateo. Los fariseos dijeron, Mateo 9, versículo 34, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. No podían negar los milagros, estaban viendo ellos mismos, eran testigos de los milagros. Entonces no podían negar los milagros, pero podían negar a Cristo, rechazar a Cristo. Después, usted puede leer Mateo capítulo 12, Jesús habla más acerca de esta actitud hacia Jesús y lo relaciona con la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que no es perdonado. Pero hay personas que han endurecido su corazón hacia Dios que no quieren nada que ver con Dios o con Cristo. Incluso tristemente hay personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo, atribuyéndole el poder de Cristo a Satanás en vez de a Dios. Estas personas tristemente ya han cruzado la línea de no regreso con Dios, ya no pueden ser perdonados. Pero esta tarde, para terminar, esta porción, Mateo capítulo 1, versículo 27 al 34, nos habla de cómo Jesús sanó a 2 hombres ciegos que creyeron. They believed. Cómo Jesús liberó a un mudo endemoniado. Y no solamente son milagros de sanidad, sino que son señas proféticas de quién Él es, de lo que vino a hacer. Y dice la palabra que algunos se maravillaron, otros acusaron, algunos adoraron y otros rechazaron. Entonces, esta palabra claramente nos dice que hay una línea que es trazada. Y esa línea sigue trazada hoy. O vas a creer o vas a rechazar. O te vas a maravillar o vas a rechazar. O vas a adorar o vas a rechazar. Esa línea sigue trazada. Y es importante entender esto porque estamos viviendo a la sombra del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta no es si Jesús va a regresar, sino la pregunta es, ¿estás listo? Porque este mismo Jesús que abrió los ojos de estos hombres ciegos, que desató la mente, la lengua de los mudos, regresa un día muy pronto y no viene como un sanador en humildad, sino que Él viene como el Rey de gloria que Él es. Entonces el desafío para nosotros esta tarde, la pregunta es, ¿tienen los ojos abiertos para ver quién es realmente Jesús? ¿O estás cegado por la cultura, la distracción, la comodidad? ¿Tiene libertad para alabar y proclamar a Dios, a Jesús? ¿O sigues callado mientras el mundo se ahoga en la oscuridad espiritual? ¿Has respondido con fe como los ciegos? ¿O le estás rechazando como los fariseos? El peligro más grande no es la ceguera física, es la ceguera espiritual ante la misericordia de Dios.
Y mi hermano, mi hermana, cuando Cristo regrese, el tiempo de sanidad va a terminar y va a iniciar el tiempo de ajuste de cuentas. Te pido con todo mi corazón, no esperes para ver cuando ya sea demasiado tarde. Abre tus ojos y mira ahora tu condición. Clama a Dios, clama a Jesús como estos hombres ciegos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que viene un día muy pronto cuando todo ojo le verá, toda lengua le confesará. Pero solamente aquellos que creyeron en él antes de aquel día reinarán con él para siempre. Abre tus ojos. Levanta tu voz y prepárate. Porque Jesucristo regresa pronto y regresa con una iglesia preparada. El más grande problema no es la ceguera física, es la ceguera espiritual. Asegúrate de que tus ojos estén abiertos para que cuando Cristo regrese estés preparado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu santa y divina palabra esta tarde. Una vez más, tú hablando a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de estos 10 milagros que encontramos en estos 2 capítulos. Cada milagro físico tiene un significado espiritual. Y yo te pido que nos des el entendimiento, Señor, la capacidad para entender el significado espiritual de cada uno de estos milagros. No solamente son historias bonitas, no solamente nos comparten la grandeza del poder de Jesús, sino nos hablan de verdades espirituales para nuestra vida. Permítanos entender el mensaje que tú estás hablando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esta tarde, Señor, claramente la palabra es para nosotros. Es tiempo de entender, Señor, ver con nuestros ojos espirituales nuestra condición espiritual. ¿Estamos preparados o no? Porque Cristo regresa pronto. Examinar nuestra vida, reconocer. Y si no estamos bien, si estamos enfermos espiritualmente, como estos 2 ciegos, clamar ante tu presencia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Abre nuestros ojos. Pero también tu palabra desea claramente que es tiempo de hablar, de soltar la lengua para compartir la grandeza de nuestro Dios. Así como este mudo, este endemoniado mudo fue sanado, fue compartiendo la palabra, fue compartiendo, divulgando el mensaje de Jesucristo. Así nosotros, abre nuestra boca, es tiempo de abrir nuestra boca para compartir la grandeza de nuestro Dios, de llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido. Mientras esperamos tu regreso, Señor, hay tiempo. Mientras esperamos tu regreso, Señor, tú esperas de nosotros que seamos una iglesia preparada, pero también una iglesia que está compartiendo el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje del reino, que Jesús vino a este mundo. Murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre, pero resucitó y ha llegado a la diestra del Padre y está preparando un lugar para nosotros, para regresar por nosotros, para llevarnos a pasar la eternidad con Él. Un día muy pronto regresa. Y solamente aquellos que tienen sus ojos abiertos espiritualmente, solamente aquellos que obedecen la palabra, están preparados y entrarán para reinar con Él. Permítelo, Señor. Sé parte de ese remanente preparado. Nuestros ojos abiertos, nuestra boca abierta, nuestra lengua usada para compartir la grandeza del Señor. No solamente cantar con grande Dios, no, compartirlo, Señor, con aquella persona que te necesita escuchar el mensaje. Úsalo, Señor, para tu honra y tu gloria. Permítenos también a nosotros compartir, divulgar el mensaje
de Jesús, del Mesías, del Hijo de David, que muy pronto regresa por su iglesia, muy pronto regresa por nosotros. Señor, permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla su propósito en cada vida, cada corazón, en cada persona. Tú has hablado personalmente. Trata personalmente con cada persona. Espíritu Santo, trae convicción. Si hubiese pecado, Señor, que esta persona pueda abrir sus ojos y pedir perdón, encontrar misericordia antes que sea demasiado tarde, y podamos ser una iglesia obediente, compartiendo un mensaje de salvación. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor por quien tú eres. Te amamos, te bendecimos, te adoramos por quien tú eres, Jesús.